Yo nunca quise ser padre. No de nadie. Y menos de un crío que ni siquiera era mío. Con los ojos de mi hermano muerto mirándome desde su cara. Pero el destino. Ese cabrón sádico. Me obligó a mirar de frente el secreto que el chico enterraba más profundo que un cadáver en las olivas de Jaén, su verdad. Esa que lo devoraba vivo por dentro. Pensé que rechazar a Miguel sería fácil. Como escupir veneno acumulado contra Rubén. Mi hermano. Que siempre me pisoteó como si yo fuera estiércol bajo sus botas. Hasta que una noche. Vi cómo se rompía solo en la cocina. Con las manos temblando sobre un teléfono que escondía fotos de chicos que lo miraban como si él fuera el sol. Y supe que mi rechazo lo estaba matando más rápido que cualquier bala. Aquello me golpeó como un mazazo en el pecho, y si yo había sido como él. ¿Escondiendo mi propia sombra en los armarios polvorientos de esta casa? Jaén. Con su sol que quema la piel y sus vientos que susurran secretos entre los olivos. Se convirtió en testigo de mi hipocresía. Y de pronto. El peso de criar a ese chico no era una carga. Sino la llave para no ahogarme en mi propio infierno. Me llamo Alejandro. Y en Jaén. Donde el sol de Andalucía te asa vivo si no tienes donde esconderte. Siempre he sido el segundón. El que se queda con las migajas. Rubén. Mi hermano mayor. Era el sol alrededor del cual giraba todo, guapo. Fuerte. Con esa risa que llenaba las tabernas como un vino tinto derramado. Yo. En cambio. Era el que arreglaba las goteras en el tejado de la casa familiar. El que cargaba sacos de aceitunas hasta que los hombros me sangraban. Mientras él posaba para las fotos en las fiestas del pueblo. Ale. Tú eres el práctico. Me decía. Palmeándome la espalda como si eso borrara el hecho de que se follaba a mi novia de la juventud en el granero. Dejándome con el rabo entre las piernas y un corazón hecho trizas. Cuando Rubén murió. Fue como si el cielo se partiera en dos sobre las sierras de Cazorla. Un accidente en la carretera de Úbeda. De esos tontos que pasan por exceso de velocidad y una curva traicionera. Tenía 38 años. Una mujer que lo dejó todo por él, o eso creíamos, y un hijo. Miguel. De 16. Que de repente se quedó huérfano en un mundo que no perdona a los débiles. La funeraria olía a cera derretida y a jazmín marchito. Y allí. Entre los bancos de madera astillada de la iglesia de San Ildefonso. Juré que no me tragaría esa mierda. No lo quiero. Le dije a mi cuñada. Elena. Mientras ella sollozaba con el velo negro pegado a la cara por el sudor del agosto jienense. Rubén me debe demasiado. Que se quede con su sombra. Elena me miró como si le hubiera escupido en la cara. Era una mujer menuda. De esas que Jaén cría a base de pan duro y orgullo andaluz. Con ojos que habían visto demasiadas noches sin dormir. Es tu sangre. Alejandro. ¿Vas a dejar que el chaval acabe en un reformatorio de Linares? O peor. En las calles de Madrid. Mendigando como un perro. Sus palabras me arañaron. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Nuestra familia era un nudo de raíces retorcidas en la tierra arcillosa, padres muertos en un incendio en el Cortijo hace 20 años. Tíos que se lavaban las manos como Pilatos. No había nadie más. Pero el rencor contra Rubén era un fuego que me consumía desde los 18. Cuando lo pillé con María en el pajar. Riéndose de mí como si yo fuera un chiste malo. Él es el hombre de la casa ahora. Me había dicho mi padre entonces. Y desde ahí. Yo era el fantasma. Al final. Cedí. No por bondad.
sino por esa culpa que te carcome como la sarna en los olivos. Miguel llegó a mi casa en la calle Real. Con una mochila raída y los ojos bajos. Como un animal herido que olfatea el peligro. La casa era un caserón viejo. De esos que Jaén esconde en sus barrios antiguos, paredes encaladas que se desconchaban con el viento del levante. Un patio con naranjos que daban frutos amargos. Y un silencio que pesaba más que las campanas de la catedral a mediodía. Esto es temporal. Le dije esa primera noche. Mientras le señalaba la habitación de invitados. La que había sido de Rubén en nuestra infancia. Hasta que Elena se recomponga. Él no dijo nada. Solo asintió. Con esa mandíbula apretada que era el sello de mi hermano. 16 años. Flaco como un junco. Con el pelo negro revuelto y una camiseta de los Rolling Stones que le colgaba como un sudario. Parecía perdido. Pero no pedía nada. Eso me jodía más, su silencio era un espejo de mi propia rabia contenida. Los días se convirtieron en una rutina áspera. Como el aceite virgen que exprimimos en el molino familiar. Me levantaba al alba para ir al trabajo en la cooperativa de olivareros. Donde supervisaba la recolección en las fincas de Martos. Miguel iba al instituto. El mismo al que Rubén y yo habíamos ido. Con sus pasillos que olían a tiza y a sudor adolescente. No hablábamos mucho. Le daba de comer, guisos de conejo con almendras. Pan con tomate rallado. Las cosas simples de Jaén que te mantienen vivo pero no te hacen feliz. Y él comía en silencio. Mirando por la ventana al patio donde las sombras de los naranjos se alargaban como dedos acusadores. Come más. Coño. Que pareces un espantapájaros. Le espetaba yo. Y él murmuraba un sí. Tío, que sonaba a derrota. Pero debajo de esa calma. Algo se pudría. Yo lo veía en cómo evitaba mis ojos. En cómo se encerraba en su habitación hasta altas horas. Con la luz del móvil filtrándose por debajo de la puerta como una herida luminosa. Una vez. Entré sin llamar y lo pillé doblando una foto a toda prisa, dos chicos abrazados en una playa. Riendo con esa libertad que Jaén no regala a nadie. ¿Qué coño es eso? Le pregunté. Y él se puso rojo como el tomate de la huerta. Nada. Tío. Solo. Amigos. Amigos. La palabra me revolvió las tripas. Porque yo sabía lo que era esconder algo que te quema por dentro. A los 20. Yo había follado con un compañero de cuadrilla en el cobertizo de las herramientas. Bajo la luna llena que iluminaba los olivos como testigos mudos. Fue un error. Un arrebato de cerveza y soledad. Pero me dejó marcado, el miedo a que el pueblo entero me linchara. El asco que me tragué al mirarme al espejo después. Nunca se lo conté a Rubén, él me habría reído en la cara. O peor. Me habría denunciado como el maricón del cortijo. Con Miguel. Era como ver mi propio fantasma multiplicado. Lo obligaba a salir al campo conmigo los fines de semana. A cargar sacos y a sudar bajo el sol para hacerlo hombre. Tu padre era así. Fuerte como un roble. Le decía. Mientras él jadeaba con las manos ampolladas. Pero en sus ojos. Veía el rechazo, no era fuerza lo que buscaba. Era escape. Una noche. Después de una bronca por unas notas bajas. Le grité, si no te portas como Dios manda. Te echo a la calle como a un perro. Él se quedó quieto. Con las lágrimas rodando por las mejillas. Y murmuró, tú no entiendes nada. Alejandro. Nadie lo hace.
Aquello me dejó helado. Porque en su voz oí el eco de mi propia juventud. Esa que pasé negándome a mí mismo en los bares cutres de la Plaza de la Constitución. Bebiendo hasta olvidar el calor de un cuerpo que no era el de una mujer. La tensión crecía como la hierba mala en los surcos del olivar, invisible al principio. Pero ahogando todo. Elena llamaba de vez en cuando desde Baeza, donde se había refugiado con una tía lejana, prometiendo volver pronto. Cuídalo. Ale. Es lo único que me queda de Rubén. Y yo. Con el teléfono pegado a la oreja. Mentía, tranquila. Está bien. Pero no lo estaba. Miguel adelgazaba. Sus hombros se encorvaban como si cargara el peso de Sierra Morena entera. Y en las noches de insomnio. Lo oía llorar bajito. Un sonido que me taladraba el pecho como un torno en la madera. Jaén. Con su belleza cruel, los castillos en ruinas. Los olivares infinitos que te hacen sentir pequeño. Se burlaba de nosotros, aquí. Los hombres no lloran. No dudan. No aman a quien no deben. Pero Miguel lo hacía. ¿En secreto? Y yo lo sabía sin querer saberlo. Una tarde de octubre. Cuando el aire empezaba a oler a tierra húmeda y a las primeras lluvias. Volví temprano del molino. La casa estaba en silencio. Salvo por un rumor ahogado desde el baño. Empujé la puerta y allí estaba, Miguel. Arrodillado en el suelo de baldosas frías. Vomitando bilis en el váter. Con el teléfono en la mano. La pantalla brillaba con un mensaje, si se enteran en el Insti. Te mato. Maricón. Su cuerpo temblaba. No por el vómito. Sino por algo más profundo. Un terror que le retorcía las entrañas. Me quedé paralizado en el umbral. Oliendo a jabón y a miedo. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. Pero él solo sacudió la cabeza. Con la cara pálida como la cal de las paredes. En ese momento. Algo se rompió en mí, no era solo su secreto. Era el mío reflejado en él. Esa herida que Rubén había abierto y nunca cerrado. Lo ayudé a levantarse. Le pasé un vaso de agua del grifo. Y por primera vez. Lo abracé. ¿Fue torpe? Rígido. Como dos extraños chocando en la oscuridad. Pero en ese abrazo. Jaén pareció callarse por un instante. Dejando solo el latido de dos corazones heridos. Aquella noche. El insomnio me devoró como un lobo en las sierras. Me senté en la cocina. Con una botella de mosto a medio beber sobre la mesa de roble astillado. Mirando cómo la luz de la luna se filtraba por las persianas. Proyectando rayas plateadas sobre el suelo. Miguel dormía, o fingía dormir, en su habitación. Pero yo no podía cerrar los ojos. El mensaje en su teléfono me quemaba en la memoria, te mato. Maricón. Palabras que Jaén escupe como aceitunas podridas. Sin pensarlo dos veces. Recordé mi propio infierno, aquel verano del 2005. Cuando Paco, el hijo del capataz, me besó detrás de la almazara. Con el olor aprensado de aceitunas pegado a nuestra piel. Fue salvaje. Desesperado. Como si el mundo se acabara al amanecer. Pero al día siguiente. Él lo negó todo en la taberna. Riéndose con los otros, Ale es un blando. Se emborracha y alucina. Rubén. ¿Qué estaba allí bebiendo con ellos? Me miró con esa sonrisa torcida, hermano. No seas marica. Anda.
Aquello me marcó como un hierro al rojo, desde entonces. Enterré todo deseo bajo capas de rabia y trabajo. Casándome con Laura por obligación. Divorciándome 5 años después porque su cama me sabía a ceniza. Ahora, con Miguel. Era como revivirlo todo. Pero peor. Porque él era sangre de mi sangre. Y yo lo estaba empujando al mismo abismo. Al amanecer. Lo encontré en el patio. Regando los naranjos con la manguera. El chorro salpicando las hojas como lágrimas contenidas. Tenemos que hablar. Le dije. Dejando la cafetera humeante sobre la mesa de hierro forjado. Él se tensó. Como un gato callejero a punto de huir. No hay nada que decir. Tío. Pero yo insistí. Sentándome frente a él. Con el sol de Jaén calentándome la nuca como un recordatorio de que la verdad quema. Vi el mensaje. ¿Quién coño es ese cabrón? Silencio. Luego. Con la voz quebrada como una rama seca, un compañero del Insti. Me vio. Hablando con un chico en el recreo. No es nada. De verdad. Mentía. Y lo sabía. Sus ojos. Idénticos a los de Rubén pero más suaves. Más vulnerables. Me suplicaban que no escarbara. Le conté mi historia entonces. No toda. Pero lo suficiente para romper el hielo. Yo también lo pasé mal. Miguel. Con tu padre. Él no entendía estas cosas. Me llamó de todo. Y yo me tragué el orgullo por la familia. Él levantó la vista. Sorprendido. Como si le hubiera revelado un mapa del tesoro enterrado en el olivar. ¿Tú? Gay. Negué con la cabeza. Rápido. No. O no sé. ¿Solo? Una vez. Pero duele igual. Esconderlo. Hablamos poco más. Pero algo cambió, esa noche. Cenamos juntos sin silencios pesados. Con el guiso de perdiz que preparé, especias picantes. Vino de la tierra, sabiendo a algo más que supervivencia. Jaén. Con su ritmo lento de procesiones y ferias. Nos dio un respiro, caminamos por la Alameda. Viendo cómo las luces de las farolas se reflejaban en el río Quinto. Y por un momento. Él sonrió. Una grieta en su armadura. Pero la vica CH no se disipa con una charla, se encona como una herida mal curada. En el instituto. Las habladurías empezaron como un viento susurrante, el huérfano es un raro. Se junta con los maricas de Granada. Miguel volvía a casa con moratones disfrazados de caídas en el campo. Y yo. Ciego por mi propia cobardía. Fingía creerle. Sé hombre. Coño. No dejes que te pisen. Le decía. Repitiendo las lecciones de Rubén. Esas que me habían convertido en una estatua de sal. Él asentía. Pero en sus ojos veía el desgaste, las noches en vela. El espejo donde se miraba y no se reconocía. El teléfono que vibraba con mensajes venenosos que borraba antes de que yo los viera. Una vez. Lo pillé escribiendo en un cuaderno escondido bajo el colchón, poemas crudos. Llenos de imágenes de cuerpos entrelazados bajo la luna de Jaén. De besos que sabían a aceite y a libertad robada. Déjalo. Miguel. Eso no te lleva a ningún lado. Le dije. Arrancándoselo de las manos. Él no lloró, solo se encogió.
Como si yo le hubiera apagado una luz interna. Elena vino de visita un fin de semana, trayendo quesos de cabra de las sierras y promesas vacías. «Se te ve mejor, chaval», le dijo a Miguel, abrazándolo en el umbral. Pero yo vi cómo él se apartaba sutilmente, como si su tacto le quemara. Cenamos en el patio, con velas parpadeando contra las polillas. Hablando de Rubén como si fuera un santo, sus goles en el equipo de fútbol del pueblo. Sus conquistas en las verbenas. Era un toro, dije yo. Pero mi voz sonó hueca. Porque recordaba cómo me había tratado como a un cero a la izquierda. Miguel escuchaba en silencio, pinchando la ensalada con el tenedor. Y de pronto soltó: ¿y si no era tan perfecto? ¿Y si tenía secretos? Elena se atragantó con el vino. Y yo la miré fijo: todos los tenemos. Aquella frase colgó en el aire como humo de hoguera. Y Elena se fue al día siguiente, murmurando algo sobre darle tiempo. La dimensión se acumuló como lluvia en los aljibes. Miguel empezó a faltar al instí, alegando migrañas. Y yo lo cubría con mentiras a los profesores. Porque en Jaén, la familia es sagrada, aunque sea un nido de víboras. Lo llevaba al campo, a las fincas de Vilches, donde el olivar se extiende como un mar verde plateado. Y le enseñaba a podar, a sentir la tierra bajo las uñas. Aquí no hay juicios, le decía. Pero mentía, el capataz. Un viejo falangista con bigote de mosquetero. Me guiñó un ojo una vez: el chaval es flojo. Ale. Dale caña. Que no salga mariquita. Aquello me revolvió las tripas. Pero tragué saliva y seguí. Porque rechazarme a mí mismo era más fácil que defenderlo. Una mañana de noviembre, cuando el viento del norte traía el frío de las nieves de la sierra. Miguel no se levantó. Lo encontré acurrucado en la cama, con la piel helada y los ojos hundidos como pozos. No puedo más, murmuró. Me odian. Por ser yo. Lágrimas silenciosas rodaban por su cara. Y por primera vez lo vi romperse del todo, no un llanto dramático, sino un sollozo ahogado, como el de un animal herido en el monte. Me senté a su lado, con el colchón hundiéndose bajo mi peso. Y le cogí la mano. Era delgada, temblorosa, marcada por ampollas de tanto cargar lo que no quería. Dime qué pasa. De una puta vez. Y entonces, en susurros que cortaban como cuchillos, me lo contó: los insultos en los pasillos, las amenazas en las redes, el beso robado con un chico de Baeza en una excursión escolar que alguien había grabado y viralizado en el grupo de WhatsApp del Insti. Me quieren partir la cara, tío. ¿Y tú? Tú me miras como si yo fuera una vergüenza. Aquello me dejó mudo. Porque tenía razón. Mi rechazo inicial, mi dureza, todo era un eco de Rubén en mí. Lo abracé entonces. Fuerte, con el olor a sábanas rancias y a miedo envolviéndonos. No eres una vergüenza. Eres familia. Pero las palabras sonaban falsas. Porque en el fondo, yo aún luchaba contra mi propio demonio. Esa noche, busqué en internet desde el viejo portátil de la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla, con el tic-tac del reloj como un corazón acelerado. Foros de apoyo en español.
Historias de chavales como Miguel en pueblos andaluces, donde la homofobia se disfraza de tradición. Leí testimonios que me helaron la sangre, suicidios en las márgenes del Guadalquivir. Palizas en las ferias de septiembre. Jaén no era Madrid, aquí. Ser diferente era como llevar una diana en la espalda. Al día siguiente. Lo llevé al médico de cabecera en el centro de salud de la Plaza de las Angustias. El doctor. Un cincuentón con bata blanca y acento granadino. Nos miró por encima de las gafas. ¿Ansiedad? Es común en adolescentes. Pero yo insistí, necesita ayuda. De verdad. Nos derivó a un psicólogo en Úbeda. Y en el coche de vuelta. Con el paisaje de olivos desfilando como guardianes mudos. Miguel habló, gracias por no soltarme antes. Pensé que me echarías. Le apreté el hombro. No lo haré. Pero tenemos que pelear. Chaval. Juntos. Era la primera promesa que le hacía sin resentimiento. Y sentí como algo en mí se aliviaba. Como una costilla rota empezando a soldar. Sin embargo, la tormenta no amainaba. Una semana después, el director del Insti llamó, Alejandro. Hay un incidente con Miguel. Una pelea en el patio. Llegué corriendo. Con el polvo de la carretera pegado a los pantalones. Y allí estaba, mi sobrino con el labio partido. Rodeado de profesores y chavales que murmuraban como cuervos. El agresor. Un matón de 17 llamado Víctor. Hijo del alcalde. Escupía, es un puto maricón. Todos lo saben. Lo agarré del cuello de la camisa. Con la rabia de años bullendo, cállate la boca. Niñato. ¿O te parto yo? Los profesores me separaron. Pero en ese momento. Vi en los ojos de Miguel no miedo. Sino gratitud. Por primera vez. Lo defendía. No por obligación. Sino porque lo quería. La pelea en el Insti fue como una grieta en la fachada de la Catedral de Jaén, al principio. Solo una línea fina. Pero luego se ensancha hasta derrumbarlo todo. Víctor. Ese niñato con la cara de ángel caído y el alma de demonio. No se conformó con el puñetazo. Al día siguiente. Los rumores se extendieron por el pueblo como el aceite en el agua, el hijo de Rubén es un invertido. Y el tío lo encubre. En la cooperativa. Los compañeros me miraban de reojo mientras descargábamos los remolques de aceitunas. Susurros que olían a envidia y a miedo. Cuidado. Ale. Que no te peguen la tarántula. Bromeó Manolo. El viejo jornalero. Pero sus ojos decían otra cosa, compasión teñida de juicio. Jaén es así, te abraza con un brazo y te apuñala con el otro. Bajo el pretexto de la hermandad andaluza. Miguel se encerró en sí mismo después de aquello. Como una ostra cerrando su concha. No quería ir al Insti. No quería salir al patio. Ni siquiera comer en la mesa conmigo. Déjame solo. Me decía. Acurrucado en el sofá con una manta raída. Viendo reposiciones de series en la tele antigua que zumbaba como un mosquito. Yo cocinaba para dos. Pero él picoteaba como un pájaro herido, un trozo de tortilla de patatas. Un sorbo de gazpacho frío que yo preparaba con tomates del huerto. Ajos que picaban en la garganta como verdades a medias. Intentaba hablarle. Sentarme a su lado con una cerveza en la mano, sin alcohol para él. Por supuesto. Pero sus respuestas eran muros, estoy bien. Mentira. Lo veía en cómo se mordía las uñas hasta sangrar.
en las ojeras que le sombreaban la cara como moretones del alma. Una noche, después de una tormenta que azotó las sierras y dejó charcos en el patio como espejos rotos, lo oí gritar en sueños. Bajé las escaleras en zapatillas, el corazón martilleándome en el pecho, y lo encontré sentado en la cama, empapado en sudor, con las sábanas enredadas como serpientes. Era un sueño. Víctor y los otros me arrastraban al río. Jadeó. Y por primera vez me dejó abrazarlo sin resistirse. Su cuerpo era frágil bajo mis brazos. Hueso y piel tensa. Oliendo a jabón barato y a miedo crudo. No dejaré que te toquen, le juré. Y en ese juramento sentí el peso de Rubén sobre mí, ¿qué diría él? El macho alfa del pueblo. Si supiera que su hijo era diferente. Me reía amargamente en la oscuridad, probablemente me culparía a mí. Por haberlo malcriado. Decidí actuar. Llamé a Elena, que seguía en Baeza fingiendo normalidad. Y le conté todo menos lo peor, el chaval necesita un cambio. ¿Puedes venir? Ella llegó al amanecer del sábado. Con el coche cargado de bolsas de supermercado, jamón serrano, aceitunas aliñadas. Las provisiones de una madre ausente. La encontré en la cocina, preparando café fuerte, con el delantal de flores que había sido de mi madre. Lo has hecho bien, Ale, me dijo. Pero sus ojos estaban rojos, hinchados por noches de insomnio propio. Miguel bajó tarde, con el pelo revuelto y una camiseta oversize que le daba aspecto de niño perdido. La abrazó rígido, como si su cuerpo recordara la ausencia más que el amor. Cenamos en familia por primera vez, paella de mariscos que Elena trajo de la costa. Arroz suelto y caldero de humo que llenaba el aire de salitre y recuerdos. Hablamos de Rubén. Pero esta vez sin santificar, tu padre era un desastre con el dinero. Siempre apostando en las carreras de caballos de Córdoba. Confesó Elena. Y Miguel rió. Una risa genuina que iluminó la habitación como el sol filtrándose por las rendijas. Pero la verdad salió a borbotones esa noche. Después de que Elena se durmiera en el sofá con la tele de fondo. Miguel y yo nos quedamos en el patio, fumando un cigarro robado, el mío. El suyo aspirado a escondidas. Bajo las estrellas que Jaén pinta como diamantes en terciopelo negro. Mamá no sabe nada, murmuró él, exhalando humo que se enredaba con el aroma de los naranjos. ¿De qué? De mí. ¿De qué? Me gustan los chicos. Silencio. El viento susurraba en las hojas. Y yo sentí el nudo en la garganta. Ese que había tragado durante años. Se lo diré yo. Si quieres. ¿O no? Tú decides. Él me miró. Con ojos que brillaban a la luz de la luna, tú primero. Cuéntame lo tuyo. Y lo hice. Toda la historia con Paco. El beso en el cobertizo. La risa de Rubén que me había convertido en un lobo solitario. Nunca se lo dije a nadie. Ni a tu padre. Me daba pánico. Miguel asintió. Lento. Por eso me entiendes. Porque lo vives también. No era una pregunta. Era una verdad desnuda. Y me dejó temblando. Al día siguiente. Elena se enteró. Miguel se lo soltó en la cocina. Con la voz temblorosa pero firme.
mientras pelaba patatas para el almuerzo. Mamá. Soy gay. Ella dejó caer el cuchillo, que rebotó en el suelo de baldosa con un clan metálico que resonó como un veredicto. Pero... ¿qué dices? Eres un crío. ¿Pasará? Lágrimas. Gritos ahogados. Abrazos torpes. Yo intervine, Elena. Escúchalo. Es su verdad. Ella me miró como si yo fuera el traidor. Pero al final... se derrumbó en una silla. Sollozando, Rubén me mataría. Rubén ya está muerto. Le dije. Crudo. Y aquello la silenció. Pasamos el resto del día en un limbo emocional. Cocinando en silencio. Comiendo contenedores que raspaban los platos como uñas en una pizarra. Elena se fue esa noche, prometiendo terapia familiar en Granada. Pero su beso de despedida a Miguel fue fugaz. Como si quemara. La soledad volvió. Pero ahora era diferente, compartida. Miguel empezó a abrirse, contándome anécdotas del Insti, el chico de Baeza. Pablo. Con su sonrisa torcida y sus mensajes que lo hacían volar. Es guapo. Tío. Como en las pelis. Yo sonreía, recordando mi propio primer revolcón. Pero lo advertía, cuidado. Jaén no perdona errores. Lo inscribí en un grupo de apoyo online para jóvenes LGTB en Andalucía. Anónimo. Donde chateaba de noche con otros como él. Desde Sevilla hasta Almería. Veía cómo revivía, el color en sus mejillas. El paso más ligero por las calles empedradas de la judería. Pero el pueblo no olvida. En el mercado de la Plaza de la Merced. Una vecina me susurró, pobre chaval. Con lo guapo que era Rubén. La ignoré. Pero el veneno calaba. Una tarde de diciembre. Cuando el aire olía a leña de olivo y a villancicos prematuros. Miguel volvió del Insti con una carta en la mano, expulsión temporal por conducta disruptiva. Víctor y su pandilla habían colgado fotos manipuladas en los armarios. Con Miguel besando a un chico imaginario. No aguanto más. Dijo. Tirando la mochila al suelo. Lo abracé. Fuerte. Y sentí su cuerpo tenso contra el mío. No como padre e hijo. Sino como dos supervivientes en la trinchera. Nos vamos. A Granada. O donde sea. Lejos de esta mierda. Era impulsivo. Pero real, Jaén nos estaba asfixiando. Con su belleza traicionera y sus tradiciones que aplastan a los débiles. Planeamos en secreto, vendí parte de la maquinaria del molino para juntar dinero. Contacté a un primo en la Alhambra que tenía un piso vacío. Elena apoyó desde lejos, enviando cheques y disculpas por WhatsApp. Miguel. Por primera vez. Parecía ilusionado, allí podré ser yo. Sin esconder. Pero en el fondo. Yo dudaba, ¿podía yo? Con mi propia sombra. ¿Guiarlo? Una noche. Solo en la cama. Recordé a Rubén en su ataúd. Con la cara serena como nunca en vida. Y me pregunté si él había escondido algo también. Un amor no confesado. ¿Un secreto que lo carcomía? El rencor se diluía, dejando espacio para algo nuevo, compasión. Quizás perdón. La víspera de la mudanza. Caminamos por el río. Con el agua murmurando secretos antiguos. Gracias. Alejandro.
dijo él, cogiéndome la mano por un segundo. Un gesto fugaz pero eterno. Jaén nos despidió con un atardecer de fuego. Olivos recortados contra el cielo como guardianes silenciosos. Subimos al coche al alba. Con las maletas en el maletero y el corazón latiendo fuerte. Adiós a las calles que nos habían herido. Hola a un horizonte incierto pero libre. Granada nos recibió como una amante caprichosa, calles laberínticas del Albaicín que serpentean colina arriba. El aroma a jazmín y a temoruno flotando en el aire. Mezclado con el humo de los churros en las plazas. El piso del primo era un cuchitril en el Sacromonte. Con vistas a la Alhambra que brillaba al amanecer como un sueño imposible. Paredes encaladas que se desconchaban y un balcón diminuto donde colgamos macetas de geranios para fingir normalidad. Esto es la gloria, dijo Miguel la primera mañana, asomándose al vacío con los ojos brillantes. Mientras el sol andaluz teñía de oro las tejas vecinas. Yo asentí. Pero en el pecho sentía un vacío, Jaén era mi raíz. Por amarga que fuera. Y arrancarla dolía como una poda mal hecha. Nos instalamos con lo esencial, colchones en el suelo. Una mesa plegable comprada en el rastro de segunda mano. Y un microondas que pitaba como un recordatorio de que la vida sigue. Aunque coja. Miguel se matriculó en un nuevo instí. El Cervantes. En el centro, donde los chavales venían de todas partes, marroquíes, gitanos, turistas perdidos, y la diversidad era menos un escándalo y más un mosaico roto. Aquí no me miran raro, me confesó una tarde, volviendo con la mochila llena de libros y una sonrisa que no había visto desde antes de la muerte de Rubén. Yo trabajé de lo que pude, jornal en una finca de naranjas en Motril. Descargando camiones al alba. Con el sudor pegándome la camisa a la espalda y el olor a cítricos impregnando la piel. Era duro. Pero liberador, sin los ojos del pueblo clavados en mí. Podía respirar. Elena visitaba los fines de semana. Trayendo dulces de la repostería de Baeza, mantecados y roscos de vino que se deshacían en la boca como recuerdos dulces. Su relación con Miguel evolucionaba a trompicones, al principio. Preguntas torpes, entonces. ¿Te gustan los chicos guapos? Luego silencios cargados. Y por fin. Abrazos genuinos en el balcón. Con la Alhambra de fondo como testigo. Lo siento por no estar antes. Le dijo una vez. Con lágrimas en los ojos. Él la perdonó. Porque los jóvenes perdonan más fácil que los viejos como yo. Que cargamos rencores como sacos de aceitunas. Yo observaba desde la cocina. Removiendo un salmorejo en la olla. Y sentía un pinchazo, ¿cuándo perdonaría yo a Rubén del todo? La vida en Granada tenía su propio pulso. Rápido y caótico. Como el tráfico en la Gran Vía. Miguel hizo amigos, un grupo de teatro en el Insti. Donde interpretaba papeles que lo sacaban de su caparazón, un Romeo andaluz. Un poeta maldito. Es catártico. Me explicó. Con esa palabra nueva que había aprendido en clase de lengua. Yo lo veía ensayar en el salón. Gesticulando con pasión. Y recordaba mis propias pasiones enterradas, aquel verano con Paco. Las noches en que soñaba con cuerpos que no eran los de Laura. Una noche. Después de una función escolar. Miguel trajo a Pablo a casa, el chico de Baeza. Alto. Con rizos oscuros y una guitarra colgada al hombro. Cenamos tapas improvisadas, jamón cortado fino. Queso de cabra con miel. Vino tinto de la Alpujarra que picaba en la lengua. Pablo era educado. Con esa timidez que esconde fuego. Y cuando se despidió con un beso en la mejilla a Miguel, fraternal.
pero cargado. Vi cómo mi sobrino se sonrojaba como un tomate maduro. Aquello despertó algo en mí. Solo en la ducha. Con el agua caliente cascando sobre la piel como lluvia de tormenta. Me permití fantasear, no con mujeres anónimas, sino con un hombre imaginario. Fuerte. Que me mirara sin juicio. Me tocaba con rabia. Culpabilidad. Placer mezclado con asco. ¿Qué coño haces, Alejandro? Me dije al salir. Envuelto en una toalla raída. Mirando mi reflejo en el espejo empañado. Era hora de enfrentar mi propia verdad. No solo la de Miguel. Busqué un terapeuta en el centro de salud de Zairín. Un hombre de mediana edad llamado Javier. Con barba canosa y ojos que veían más allá de las palabras. La negación es una cárcel cómoda. Me dijo en la primera sesión. Sentado en un sillón de cuero que crujía como confesiones antiguas. Le conté todo, Paco. Rubén. Miguel. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. Las primeras en décadas. Y sentí alivio. Como soltar un peso que me hundía en el Guadalquivir. Mientras. La sombra de Jaén no se disipaba del todo. Víctor. El matón. Me escribió un día por Facebook, un mensaje anónimo al principio. Luego con su cara de mierda en la foto de perfil. Dile a tu maricón de sobrino que se quede en Granada. O lo esperamos en las fiestas. Lo borré. Pero el miedo se instaló como moho en las paredes. Miguel lo notó. Estás tenso. Tío. ¿Qué pasa? Le mentí al principio. Pero al final. Se lo conté en el balcón. Con el bullicio de la ciudad abajo como un río de voces. No dejaré que vuelva. Juré. Y él me cogió la mano, ya no soy un crío. Puedo pelear. Su fuerza me sorprendió, en ese momento. Vi a Rubén en él. No el tirano. Sino el chico soñador que habíamos sido antes de que la vida nos endureciera. Elena se integró más, nos invitó a Baeza para Semana Santa. A ver las procesiones de la borriquilla. Con nazarenos encapuchados que marchaban al son de saetas que desgarran el alma. Miguel dudó, no quiero miradas. Pero fue. Y sobrevivió, caminamos por las calles engalanadas de balcones con claveles rojos. Comiendo torrijas empapadas en miel. Y por un instante. Fuimos familia de verdad. De vuelta en Granada. Miguel tuvo su primer beso real con Pablo. En el Parque de las Ciencias. Bajo la biosfera de cristal que filtraba la luz como un sueño. Me lo contó al día siguiente. Con la cara iluminada, fue. Increíble. Como volar. Yo sonreí. Pero por dentro. Una envidia sana me pinchaba, ¿cuándo volaría yo? El turning point llegó en mayo. Cuando el calor empezó a subir desde el Genil como un aliento caliente. Recibí una llamada de Manolo. El jornalero de Jaén, Ale. Vuelve. El molino quiebra sin ti. ¿Y? Hay rumores sobre Rubén. Cosas que no sabías. Colgué. Con el corazón en un puño. Rumores. ¿Qué secretos guardaba mi hermano? Miguel lo notó, vuelve si quieres. Yo estaré bien. Pero no podía, dejarlo ahora sería traicionarlo. Sin embargo, la semilla de duda germinó, ¿y si en Jaén había respuestas que necesitaba? Viajé solo. Un fin de semana robado.
conduciendo por la A44 con la radio sintonizando flamenco que dolía en el alma. Jaén me recibió con su sol implacable. Olivos que susurraban traiciones. En el molino. Manolo me lo soltó de sopetón. Sobre una copa de anís en la taberna del puente, Rubén tuvo un lío con un hombre. Hace años. Un camionero de Córdoba. Lo pillaron. Y por eso se casó rápido con Elena. Miedo. Ale. Puro miedo. Me quedé helado. El vaso temblando en la mano. Rubén. ¿El macho? Escondiendo lo mismo que yo. Volví a Granada esa noche. Con la cabeza bullendo. Y se lo conté a Miguel en la cocina. Con el olor a pimientos fritos flotando. Tu padre era como nosotros. Hipócrita. Pero humano. Él lloró entonces. No de dolor. Sino de alivio, entonces no estoy solo en esto. Aquella revelación nos unió más. Como raíces entrelazadas bajo la tierra. Pero el precio se pagaba, yo empecé a salir. Tímido. A bares gays en el centro de Granada. Donde hombres como yo, de mediana edad, curtidos por la vida, bailaban con una libertad que me aterrorizaba y excitaba. La primera vez que besé a alguien, un profesor de historia llamado Luis. Con barba incipiente y manos suaves. Fue en un callejón del Realejo. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Dulce. Torpe. Real. Volví a casa al amanecer. Con el sabor a menta en los labios. Y Miguel me esperaba despierto, bien. Asentí. Y por primera vez. No mentí. El verano en Granada es un horno vivo. Con el aire cargado de ozono y el eco de guitarras gitanas subiendo desde las cuevas del Sacromonte. Nosotros lo pasamos en una burbuja frágil, Miguel y Pablo convertidos en inseparables. Paseando de la mano por la carrera del Darro. Besándose bajo los miradores como si el mundo no existiera. Yo los veía desde la ventana del piso. Con una cerveza fría en la mano. Y sentía una mezcla de orgullo y nostalgia, orgullo por él. Que florecía como un jazmín en la noche, nostalgia por los años perdidos. Míos. Escondidos en los olivos de Jaén. Luis se convirtió en un hábito dulce, cenas en su apartamento en el Zaidín. Con vino de rueda y conversaciones que desenterraban capas de mí mismo. Eres un superviviente. Me decía. Trazando líneas en mi espalda con los dedos. Y yo me creía. Por un rato. Bajo las sábanas que olían a lavanda y a sexo honesto. Pero el pasado no suelta tan fácil. Una carta llegó a finales de julio. Con el matasellos de Jaén, de Elena. Pero no era suya del todo. Vuelve. Alejandro. El testamento de Rubén. Hay algo para Miguel. Y para ti. El corazón se me aceleró como un motor viejo. ¿Qué coño había escondido mi hermano? Se lo mostré a Miguel esa noche. Sentados en el balcón con ventiladores zumbando contra el bochorno. Vamos juntos. Dijo él. Con Pablo a su lado. Cogiéndole la mano. Elena nos esperaba en la estación de autobuses. Más delgada. Con el pelo recogido en un moño severo y ojos que habían envejecido 10 años. Lo siento. Murmuró al abrazarme. Y supe que no era solo por la ausencia. La casa familiar en la calle Real estaba igual, polvo en los muebles. El olor a madera vieja y a olivas fermentadas. Nos sentamos en la sala. Con el notario, un tipo seco como un higo pasa,
leyendo papeles amarillentos. Rubén dejaba el cortijo a Miguel. Pero con una condición, que Alejandro lo administre hasta la mayoría de edad. Como tutor moral y legal. Y luego. El golpe, una carta sellada para mí. En la letra angulosa de mi hermano. Ábrela solo tú. Dijo el notario. Y todos se fueron. Dejando el silencio como un sudario. La abrí con manos temblorosas. Bajo la luz mortecina de la lámpara de pie. Ale. Si lees esto. Estoy muerto. Siento todo, lo de María. Las burlas. El desprecio. Fui un cobarde. Tuve mis demonios, ese camionero. Las noches que me odiaba al espejo. No quería que Miguel sufriera lo mismo. Cuídalo. Hermano. Sé lo que no fui para ti. Lágrimas calientes emborronaron la tinta. Y sollocé como un niño. Con el pecho convulso. Rubén. Pidiendo perdón desde la tumba. Miguel entró entonces. Sin llamar, ¿tío? Le di la carta. Y la leyó en silencio. Con los labios temblando. Era como nosotros. Murmuró. Y nos abrazamos. Dos hombres rotos soldándose en la penumbra. Elena se unió después. Con vino del barril y aceitunas negras que picaban en la lengua. Hablamos hasta el alba, de Rubén el hombre. No el mito, de sus miedos. Sus errores. Lo amaba. Pero lo odiaba también. Confesó ella. Y Miguel la cogió de la mano, ahora somos nosotros. Jaén. Por una noche. No fue enemiga, caminamos por la plaza de Santa María. Con las fuentes susurrando absoluciones. Y el aire nocturno oliendo a jazmín y a cierre de heridas. De vuelta en Granada. El clímax estalló como una saeta en la Macarena. Víctor. Ese hijo de puta. Había seguido a Miguel en redes, un acosador digital. Enviando amenazas veladas desde cuentas falsas. Vuelve a Jaén. Maricón. O te busco. Miguel me lo mostró una mañana. Con la cara pálida bajo el sol implacable. ¿Basta? Dije. Y llamé a la policía en Jaén. Denunciando todo, acoso. Amenazas. El puñetazo en el Insti. El comisario. Un viejo conocido del pueblo. Gruñó al teléfono, es el hijo del alcalde. Ale. Difícil. Pero insistí. Con la rabia de años, si no actuáis. Lo hago yo. En los medios. Colgué. Temblando. Y Miguel me miró con ojos nuevos, gracias. Pero. Tengo que enfrentarlo. Fue su idea, volver a Jaén para la feria de San Lucas. Confrontar a Víctor cara a cara. Con testigos. No huiré más. Dijo. Y yo cedí. Aterrorizado pero orgulloso. Viajamos en tren. Con Pablo a su lado, te cubro las espaldas. Y Elena esperándonos en la estación con un coche alquilado. La feria era un torbellino, casetas con farolillos de colores. El olor a frituras y a vino de la tierra. Sevillanas que pisaban fuerte sobre la grava. Encontramos a Víctor en la barra de una caseta. Rodeado de su pandilla. Con la camisa abierta y la risa ebria. Miguel se plantó frente a él. Con la voz firme como el mármol de la catedral, se acabó. Víctor. Tus amenazas.
tus golpes. Soy gay. Y no me avergüenzo. Si me tocas, te denuncio hasta que pudras. El silencio cayó como una manta pesada. Víctor se rió al principio. Pero sus ojos titubeaban. Y la multitud, curiosos. Vecinos. Algún periodista local, murmuraba. Maricón. Escupió él. Pero su voz sonó hueca. Y Miguel replicó, cobarde tú. ¿Qué ataca desde las sombras? Yo intervine entonces. Poniéndome al lado de mi sobrino, ¿y si lo tocas? Te parto yo. Delante de todo Jaén. La amenaza colgó en el aire. Y Víctor retrocedió. Murmurando excusas. Mientras la gente aplaudía bajito, no por homofobia, sino por el coraje crudo. Elena grabó todo con el móvil. Y al día siguiente. Salió en El Ideal de Jaén, huérfano desafía acosador en la feria. Víctor fue suspendido del Insti. Su padre dimitió del ayuntamiento bajo presión. Y por primera vez, Jaén pareció inclinarse ante nosotros. Aquella noche, en la casa de la calle Real, celebramos con jamón y cava robado. Miguel besó a Pablo en el patio, bajo los naranjos que susurraban aprobación. Y yo a Luis, que había venido en tren desde Granada. Un beso profundo, reivindicativo, que sabía a victoria amarga. ¿Lo hiciste? Le dije a Miguel después. Solos en la cocina. Él sonrió. Con lágrimas, nosotros lo hicimos. El clímax no fue un estruendo, fue un susurro interno. El momento en que dijimos no más a las cadenas invisibles. Pero el precio se cobraba sutil, Miguel tuvo pesadillas después. Reviviendo el miedo, yo. Dudas sobre Luis. Si era real o un rebote. Elena se quedó en Jaén, administrando el cortijo con un capataz nuevo. Y nos visitaba. Tejiendo la familia rota. En Granada. La vida retomó, Miguel sacó notables. Pablo y él planeaban un viaje a la costa tropical. Y yo. Con Luis. Exploraba cafeterías en el Foro Romano. Manos entrelazadas sin vergüenza. El otoño trajo lluvias suaves a Granada, que lavaban las calles del Albaicín como lágrimas de arrepentimiento, dejando el aire fresco y el genil hinchado de promesas. Miguel cumplió 17 en octubre. Con una fiesta modesta en el piso, globos baratos del chino. Tarta de 3 chocolates que Pablo horneó torpemente. Y amigos del teatro que cantaron flamencos improvisados hasta que las vecinas aporrearon el techo. Por ti. Cabrón valiente. Brindé con una jarra de rebujito. Y el río. Rodeado de abrazos que lo anclaban al mundo. Elena vino. Con un regalo envuelto en papel de periódico, un reloj de bolsillo de Rubén. Grabado con fuerza. Hijo. Lo abrió con manos temblorosas. Y por un segundo. El fantasma de mi hermano flotó en la habitación. No como verdugo, sino como aliado póstumo. Mi relación con Luis profundizaba. Como raíces en tierra fértil. Vivía momentos robados, mañanas en su cama. Con el sol filtrándose por las persianas y su cabeza en mi pecho. Escuchando el latido de un corazón que ya no mentía. Me asustas. Le confesé una vez. Mientras paseábamos por los jardines del Triunfo. Con las hojas crujiendo bajo los pies. ¿Por qué? Porque es real. Y yo no sé serlo. Él sonrió.
Con esa calma de profesor que explica ecuaciones simples, empieza por creerlo. Terapia con Javier continuaba. Desentrañando nudos, el abuso de Rubén no era odio puro, sino proyección de su propio terror. Perdóname a mí primero, me dijo el terapeuta. Y lo hice. En una carta quemada en el balcón. Cenizas volando hacia la Alhambra como libélulas grises. Miguel y Pablo enfrentaban sus tormentas, discusiones tontas por celos, un like en Instagram. Una mirada en una fiesta. Pero la resolvían con madurez que me avergonzaba. El amor no es fácil. Tío, me dijo Miguel después de una bronca. Sentados en el mirador de San Nicolás con vistas a la fortaleza nazarí bañada en luz dorada. Pero vale la pena pelear. Asentí. Pensando en Luis. En cómo su ausencia en un viaje de trabajo me dejaba un vacío como un olivar segado. Jaén llamaba ocasionalmente, el cortijo prosperaba bajo la mano de Elena. Con subvenciones europeas para olivar ecológico. Y Miguel iba en vacaciones. Reconciliándose con el pueblo a pedacitos. Víctor. Expulsado a un internado en Córdoba. Era un eco lejano. Su familia pagando el precio en escándalos locales. El invierno nos pilló desprevenidos, una gripe que tumbó a Miguel en cama. Con fiebre que lo hacía delirar sobre ríos y sombras. Lo cuidé como a un hijo, caldos de gallina. Paños fríos en la frente. Y en esas noches de vela. Recordé a Rubén enfermo de niño. Yo trayéndole agua a escondidas mientras mi padre lo regañaba por flojo. Somos iguales. Murmuré al oído de Miguel. Dormido. ¿Y él? Semiconsciente. Sonrió, mejor. Luis se mudó conmigo en Navidad. Con una maleta ligera y promesas pesadas, construyamos algo. Celebramos en Baeza. Con Elena y primos lejanos. Bajo luces de colores y el olor a pino y a turrón. Miguel bailó con Pablo una rumba catalana. Torpe pero feliz. Y yo con Luis. Un vals improvisado que ignoraba las miradas curiosas. La curación no era lineal, había recaídas. Como cuando un artículo en el diario de Jaén revivió el escándalo de Víctor. Trayendo trolls anónimos a nuestras redes. Miguel se encerró un día. Gritando, ¿por qué no puedo ser normal? Lo saqué de ahí con una caminata por la puerta de Elvira. Hablando crudo, normal es una mierda inventada. ¿Sé tú? Y jódete el resto. El río. Al final. Y Pablo lo besó en la frente, mi anormal favorito. Yo. Con Luis. Enfrenté mis miedos, una cena con sus amigos. Donde salí del armario 2 veces, primero ante ellos. Luego ante mí. Bienvenido. Dijo Luis después. En la cama. Y follamos lento. Sin prisas. Sellando la verdad. Primavera trajo cierre, Miguel graduándose con honores. Planes para la universidad en Sevilla, periodismo. Para contar historias como la nuestra. Volveré a Jaén algún día. Pero en mis términos. Me dijo. Abrazándome en la estación. Con Pablo a su lado y Elena llorando bajito. Te quiero. Tío. Gracias por no rendirte. Yo tragué el nudo, tú me salvaste a mí. Luis y yo compramos un piso más grande en el Realejo. Con un huerto diminuto donde planté olivos en maceta, raíces andaluzas en suelo granadino. Elena se casó de nuevo. Con un viudo de Úbeda. Y nos invitó a la boda, para que veáis que la vida sigue. El final no es un lazo atado, es un hilo suelto que ondea al viento.
Una tarde de junio. En Jaén para la cosecha. Miguel y yo cargamos sacos en el olivar bajo el sol que quema como verdad. Sudor en la frente. Tierra en las uñas. Risas compartidas. Mira. Tío. Dijo él, señalando un olivo retorcido pero vivo. Como nosotros. Asentí. Y en ese gesto vi el ciclo, del rechazo al abrazo. Del secreto al grito. Rubén nos vigilaba desde las raíces. Perdonado. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en el fondo, Jaén nos enseñó que la fuerza no está en esconderse, sino en florecer a pesar de todo. ¿Y ahora? Con el viento susurrando entre las hojas, sé que la vida, por gairosa que sea, es un olivar infinito, amargo, pero eterno. ¿Y si hubiera dicho no aquella primera noche? Habría perdido la luz que Miguel me devolvió.